Bueno, y a ver, te vamos a hacer unas preguntas de cuando voy a IPER, ¿sí? Bueno, ¿en qué año ingresaste? Ingresé en el año 1972. En ese entonces eran 3 años los que cursábamos y el director en ese entonces era el profesor Larrinaga y el vicedirector era el profesor Asís. Bueno, ¿qué requisitos tenían ustedes para ingresar? ¿Qué les pedía el IPER? Bueno, teníamos que sortear sobre todo 3 pruebas, ¿no?, principales, que eran la prueba médica, que era inapelable, que la realizaba el médico del instituto. Otra prueba psicointelectual, que nos evaluaban a través del test, en donde, bueno, evaluaban la rapidez mental, creatividad, distintos aspectos relacionados con la mente, ¿no? Y las pruebas físicas, que se realizaban durante una semana, recuerdo, y para esto nos presentaban, teníamos que inscribirnos en los últimos meses del año anterior al ingreso, y así nos entregaban un cuadernillo en donde figuraban todas las pruebas que nos iban a tomar en el ingreso. Bueno, otros requisitos eran que no podíamos tener más de 25 años y no medir las mujeres menos de unos 50, entre otras cosas. ¿Y qué cantidad más o menos de alumnos ingresaban por año, por sexo? Y nosotros éramos aproximadamente, las mujeres 60 aproximadamente, y los varones eran la mitad, más o menos 30 varones, y estábamos divididos, nos dividían en 2 secciones, de 2 primeros, digamos. Entonces, había 2 primeros, 2 segundos y 2 terceros. Bueno, ¿qué orientación curricular tenían? ¿Hacia dónde estaban dirigidos los contenidos? Bueno, la orientación curricular era como en todos los profesorados, ¿no?, en todos los niveles terciarios. Se dirigía más hacia la pedagogía, o sea, hacia la forma de dar nuestros conocimientos, ¿no?, de impartir nuestros conocimientos, de transferirlos. Recuerdo que nuestros profesores nos decían, hay que hacer gustar la materia, nos decían. Y otra de las cosas que nos decía, como nuestras materias eran más bien prácticas que teóricas, nos decían que teníamos que estar capacitados para mostrar, ¿no?, las distintas disciplinas, los distintos gestos, ya sea en deporte o en gimnasia, porque decían, más vale una corta demostración que una larga explicación, nos decían. Sí. Entonces, las materias que tenían mayor carga horaria, ¿cuáles eran? Y las materias que tuvimos durante los 3 años eran atletismo, sobre todo los 3 años. Me acuerdo, el primer año tuvimos a la señora Boñi y en el segundo, tercer año al profesor Maceo, Emilio Maceo. Y era también natación, teníamos durante los 3 años, gimnasia y fuerte, era muy exigente gimnasia, y voleibol, también voleibol teníamos los 3 años. Había otras materias como por ejemplo, materias optativas, en que teníamos que optar entre hacer, las mujeres, ¿no?, entre hacer vóley o tenis. A mí me encantaba tenis con el profesor Quiñón. Y otras materias que compartíamos, porque en general eran por sexo, o sea, las mujeres por un lado, los varones por el otro. Pero teníamos materias cursábamos por la tarde, como por ejemplo folclore, inglés, que eran
todos juntos. Sí. ¿Te acordás más o menos qué concepto tenía la gente que no pertenecía al IPEF, del IPEF? Y en general, nuestra característica era la actividad física y no tanto mental, digamos, nos decían que era una carrera para vagos, pero yo pienso que era por ignorancia o por falta de conocimiento, ¿no? Porque yo creo que educación física es la carrera por excelencia, porque toca al ser humano en todas sus facetas, ¿no? No solamente el intelectual, sino en el aspecto físico, la salud, la parte social, como ninguna, con los campamentos y demás, ninguna toca la parte social y espiritual, porque se llega solamente con el alma a muchas experiencias compartidas, vividas, ¿no? Claro. Bueno, por último, para finalizar, alguna de las características que más te acuerdes o alguna anécdota de tu época? Bueno, entre las características que yo veo que ahora no presenta el IPEF, eran las intertribus. Era un incentivo para prepararnos para competir ese mismo año para el Día del Estudiante, para la Semana del Estudiante.